El artículo 45 de la Constitución dice que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa. Sin embargo, son miles los uruguayos que no se ven amparados en ese derecho. Analizar el tema de la vivienda en profundidad nos va a llevar varios programas, porque es tan amplio a nivel de los diferentes contextos y realidades y necesidades que tiene la gente, como tan diversas son también las situaciones económicas y sociales que vive nuestra ciudadanía. Tenemos casas o apartamentos, pagamos créditos hipotecarios o pensiones o alquileres, o somos beneficiarios del Plan Juntos, o somos cooperativistas, o somos beneficiarios de planes de vivienda social del MEVIR. Bueno, podemos seguir enumerando sistemas, pero hoy vamos a intentar leer la letra chica de algunos y decir: complejo, alquilar. La vivienda popular va a tener prioridad en nuestra gestión. Hay una carencia de vivienda muy grande en el Uruguay. Estamos hablando de 60.000, 70.000 viviendas. En Uruguay, hoy, el 85% de la gente que busca propiedad, busca para alquilar. Como la gente no puede comprar vivienda, tiene que alquilar. Y eso hace que los precios de alquileres aumenten por encima de la inflación. Y en promedio estás hablando que a veces que un dormitorio y te están pidiendo 15.000 pesos. Claro. Y en muchos barrios de Montevideo, realmente los alquileres, para los salarios promedio, los ingresos promedio de la gente, yo creo que están costosos. La ministra Irene Moreira defendió el nuevo sistema de alquileres sin garantía tan criticado por la oposición. Por su parte, los legisladores del Frente Amplio dijeron que este nuevo sistema lo que traería es inclinar la balanza en favor de los propietarios y en detrimento de los futuros inquilinos. Se reduce los plazos de desalojo, incluso por buen pagador, pasan a 30 días, cuando en el régimen que está regulado por ley es de 6 meses a 1 año. Estamos pensando en ese sector de la población más vulnerable, que hoy es una realidad. Hoy no tienen la posibilidad de obtener un alquiler a través con alguna garantía, ya sea Contaduría General de la Nación o algún seguro o algún otro mecanismo. Nosotros estamos pensando en esa población más vulnerable, inclusive además en la población de inmigrantes, que sabemos que es mucha. El abogado Juan Cereta, que está al frente del consultorio jurídico de UDELAR, explica que las demoras en obtener la residencia le dificulta a los inmigrantes acceder a un trabajo formal. Esto les impide conseguir garantías para una vivienda digna. Y eso ha generado todos los problemas que conocemos en los últimos tiempos, que se repiten cada vez más y a su vez son víctimas de estafas. Todas esas prácticas después conspiran contra la defensa de sus derechos cuando nos enfrentamos a un desalojo o a una denuncia por el delito de usurpación, que viene siendo una práctica lamentablemente que se repite. Y ha aumentado en las últimas décadas el número de ocupantes. Esto, bueno, si se quiere, es un síntoma de cierta precariedad todavía, de informalidad. Un dato que es muy interesante: ¿cuántos uruguayos realmente pueden acceder a vivienda? Son 35.000. Del 1.300.000, que es más o menos los que trabajan, son 35.000 que ganan 120.000 pesos o más. Para acceder hoy a un crédito bancario o un crédito hipotecario, que decís, bueno, compro con un crédito, tenés que tener ingresos del núcleo familiar de 120.000 para arriba. Estamos creciendo entre 15 y 20.000 hogares por año en todo el país. La producción formal de viviendas no llega a las 3/4 partes de esa cifra, pública y privada. Por lo tanto, está quedando un déficit ahí que o se soluciona con hacinamiento, si la gente se queda en la casa de los padres o lo que fuera, o con el crecimiento de los asentamientos, que es la válvula de escape que ha tenido el mercado habitacional en estos últimos 20 años. ¿Qué cambio significa para una persona, o sea, dejar un asentamiento e ir a una casa que, más allá de lo obvio, que puede ser para todos? Y el cambio es muy grande, son 180 grados. Es tomar responsabilidad de lo que siempre tuvimos que tener, porque la ley dice que todo uruguayo tiene derecho a una vivienda digna. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo que las prioridades para el presupuesto quinquenal van a ser educación, vivienda y seguridad interna. Vamos a fijarnos en vivienda, que representa un 2%, poquito más de un 2%. Los sectores que van a estar representados en este presupuesto con algún esfuerzo especial, se habló fundamentalmente de la vivienda, de mejorar los asentamientos. Ya han tomado decisiones de parte de gobierno
de recortes en un montón de políticas. Por ejemplo, en vivienda no se ha llamado a las cooperativas. Si bien va a ser un presupuesto de recorte, hay que tenerlo claro, que en general es un presupuesto austero y que hay que mirar bien los lugares donde se va a invertir. Indudablemente vivienda eso va a ser de los que va a estar de alguna manera favorecidos por un recorte menor. Tenemos un problema de vivienda completo porque tenemos el acceso a la vivienda de muy pocos, alquileres pagos para los que lo pueden pagar y mucha gente que no accede a la vivienda al final, ¿no? Es delicada la situación. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. A todas estas cosas que veíamos en el tape se podrían agregar una cantidad de preguntas. Digo, ¿cuál es la relación de los uruguayos con respecto al tema de la vivienda? ¿Cuál es esa deuda de viviendas que existe? ¿Se han hecho cosas? ¿Ha cambiado? ¿Hay mucho para cambiar? ¿Se puede pensar otra forma de sistemas para la vivienda, otro paradigma de sociedad, de ciudad y otro paradigma de vivienda? Bueno, son muchas preguntas que nos quedan en esta cosa tan nuestra que es el sueño de los uruguayos, no sé si solo de los uruguayos, de todo el mundo, de tener su techo propio. Para eso y para hablar de eso recibimos a Natalia Oval, nuestra compañera columnista, y a la arquitecta Ivana La Rosa, investigadora de CIEDUR y miembro de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, de lo cual vamos a estar hablando en algún momento. ¿Les parece bien arrancar por el principio sobre el tema de derecho a una vivienda digna? Bien. Bueno, como ustedes presentaban, nuestra Constitución ya la reconoce, ¿no? Y eso es algo a destacar porque es un reconocimiento en la normativa nacional temprana en la historia, digamos, moderna de nuestro país, que no en todas las constituciones del mundo se reconoce, o sea que nosotros tenemos en ese artículo 45 el reconocimiento del derecho a la vivienda para todo habitante. Y también me parece que eso es algo que tenemos que recalcar. Los derechos pertenecen a todas las personas, no importa nuestra condición social, nuestra condición migratoria, nuestra condición de ninguna índole. Los derechos humanos nos pertenecen a todos por el solo hecho de ser personas. Y bajo nuestro territorio, la Constitución nos lo reconoce. También, obviamente, Uruguay está inserto en el sistema internacional de derechos humanos y también nuestro país tempranamente reconoció el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también en su artículo 11 tiene el derecho a la vivienda como parte del nivel de vida adecuado y es bien claro también cómo se establece que es el derecho a la vivienda adecuada. No cualquier vivienda satisface el derecho. Y entonces en eso también es uno de los énfasis muy importantes porque eso después determina el tipo de políticas públicas que nosotros podemos demandar y podemos monitorear diciendo si cumple o no con el derecho y no son 4 paredes y un techo la vivienda como derecho, sino que es todo una cuestión de componentes que están claramente definidos, ¿no? Que tienen que ver con la tenencia, con la habitabilidad, con el acceso a... bueno, podemos detallar más sobre ese tema. Natalia. Bueno, nosotros tuvimos ahora recientemente algunos cambios normativos vinculados a la vivienda, porque se aprobó la Ley de Urgente Consideración el mes pasado, y hubo algunas disposiciones novedosas respecto al tema vivienda y también vinculadas al derecho a la vivienda. Voy a mencionar algunas nada más. Hubo un cambio institucional, en primer lugar, porque se creó una Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que va a coordinar las acciones del Plan Juntos y también va a coordinar las políticas focalizadas en los sectores de menores ingresos. Luego hubo una disposición también que estableció que los bienes inmuebles del Estado en desuso o abandonados, vacíos, pueden pasar al Ministerio de Vivienda, tienen el derecho de adquirirlos para vivienda. Y esa disposición se suma, digamos, a otras disposiciones que hubo en gobiernos anteriores respecto a los inmuebles en desuso. En el caso del último gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, se establecieron disposiciones para que los inmuebles en desuso del sector privado pudieran, en una ley que se aprobó en 2018 y se reglamentó en 2019, pudieran pasar a la Agencia Nacional de Vivienda o al Ministerio de Vivienda mediante un procedimiento judicial. Y eso se iniciaron algunos procedimientos judiciales ya el año pasado, después que se reglamentó la ley. Y se suma también a una disposición de la Ley de Ordenamiento Territorial que habilita, por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo, en este caso, que tiene un programa de fincas abandonadas, a expropiar inmuebles que ha destinado a usos cooperativos y a usos comunes y ha creado, por ejemplo, centros diurnos para personas en situación de calle con esos inmuebles, que son de inmuebles de malos pagadores o que tienen deudas grandes, que la Intendencia los expropió.
Entonces se suma una serie de disposiciones de uso de los inmuebles que están en desuso o vacíos, que ya se venían implementando también de administraciones anteriores para el sector privado. ¿Y qué cuestionamientos genera todo esto? Y finalmente, en realidad, aparentemente no hay cuestionamientos, porque por parte incluso del Frente Amplio se había presentado un proyecto muy similar respecto a los inmuebles del Estado abandonados, que según un inventario de la OPP son, en la administración central, por lo menos en 2015, eran 163 inmuebles abandonados, y por lo tanto en esto hay consenso. Lo que no hay tanto consenso es en otra disposición de la LUC, que es el régimen de garantías, de alquilar sin garantías, que es como una especie de flexibilización, crea como una especie de régimen paralelo, que después vamos a conversar bastante sobre él, pero básicamente lo que hace es, por un lado, habilita a la gente a alquilar sin garantía, pero por otro lado, habilita procesos de desalojo en plazos mucho más breves que lo que establece la normativa anterior a la LUC, ¿no? Que podía llegar a más de 2 años el proceso de desalojo en el caso anterior, y ahora el procedimiento ¿no? Con todos los plazos de apelación, recién conversábamos fuera de cámaras, llega a los 52 días, que la persona cuenta con 52 días antes de ser desalojada, después de que se la notifica, ¿no? del desalojo. Y bueno, eso sí generó muchos cuestionamientos, sobre todo por parte de la oposición, porque entienden que dejan una situación de desamparo a los inquilinos, y sobre todo a los inquilinos de menores recursos, que son los que no cuentan con garantías habitualmente, y eso además en un contexto de crisis económica y social que también complejiza un poco todos estos procesos, ¿no? Ivana, venimos de una campaña política, estamos sumergidos en otra, y la vivienda siempre aparece como promesa y como una cantidad de cosas, pero los barrios cambian, la migración interna cambia, la ciudad cambia, y siempre se habló de que estamos con un déficit más o menos de 50.000 viviendas para satisfacernos a todos. ¿Sigue siendo ese número? ¿Ha cambiado? Es muy difícil establecer el número exacto porque, bueno, como deben saber, no hay un consenso estricto de qué se considera el déficit. Primero que tenemos el déficit cualitativo, que tiene que ver con viviendas que tienen problemáticas o materiales o que faltan conexiones a servicios, etcétera, y un déficit cuantitativo que tiene que ver con las viviendas que faltan, porque hay hogares que, por ejemplo, están con hacinamiento, allegamientos, no tienen su vivienda. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Uno, para el plan quinquenal anterior, el Ministerio de Vivienda manejaba un déficit de unos 50.000 cuantitativo, pero un déficit mucho mayor cualitativo que superaba las 150.000 unidades. ¿150.000? Sí. Entonces, eso, bueno, obviamente ha sido respondido en parte con las acciones del plan quinquenal que finalizó en 2019, pero nos falta esa información final, ¿no? El plan cerró en 2019, nosotros ahora tenemos que tener esos datos actualizados porque de hecho se viene la planificación de un nuevo plan quinquenal, ¿no? Nosotros, justamente quienes trabajamos sobre el derecho a la vivienda, estamos insistiendo en la participación también de las organizaciones que se tienen que involucrar, ya sean las cooperativas, otras organizaciones sociales, en la definición también de esos planes, porque, bueno, primero que nos asiste el derecho para participar. A veces la gente no sabe, pero incluso nuestra ley de vivienda del año 68 establecía una comisión asesora que luego se reglamentó en 2005. Y bueno, nosotros entendemos que justamente podemos hacer aportes sustantivos a, bueno, cómo se va moldeando esa política pública, porque es una oportunidad única también de conocer, hacer una evaluación, que eso es lo que nos falta, tener una evaluación, digamos, a 2019 exacta de esos números, que siempre son complicados de establecer, porque ya te digo, hay varias formas de visualizarlos. Y bueno, y entendemos que ahora es el momento. Ustedes sabrán que se presenta el presupuesto ahora a fin de mes, y el plan quinquenal tiene que estar esbozado. Nosotros enviamos incluso una comunicación a la ministra tanto en julio como ahora en agosto para la participación de la sociedad civil en esa comisión, la COABI. Y bueno, recibimos finalmente una invitación a hacer aportes vía correo antes del 26 o para el 26 de agosto, o sea, la semana esta que viene. Entonces, bueno, entendemos que es una oportunidad que está muy apretado en los plazos, ¿no? Sobre todo porque no contamos con esos datos concretos de una evaluación que es una línea de base, decir, bueno, qué es lo que, en función de los datos que sí se tienen de cuáles fueron las soluciones habitacionales que el plan quinquenal que acaba de cerrar proporcionó, las distintas áreas, como ustedes han mencionado, que son varias, ¿no? No es solo vivienda nueva, son refacciones, son relocalizaciones, son temas de asentamientos, plan juntos,
Es una paleta, digamos, de opciones que tenemos que tener esos datos y, bueno, esperamos poder participar, pero, bueno, también nos preocupa lo acotado de los tiempos y que no contamos con esta información de base para realmente tener una participación sustantiva. Bueno, llevando la urgencia a un tema más del 2020, con la pandemia, muchas organizaciones que trabajan con personas con derechos vulnerados en cuanto a vivienda, plantearon una serie de medidas de emergencia, por decirlo de alguna manera, de, bueno, que no se le corten los servicios, renegociar pagos con algunos bancos, tratar de brindar soluciones a una cantidad de gente en situación de calle, madres con niños víctimas de violencia, trabajadoras sexuales, gente que se quedó sin trabajo, gente que está recurriendo a ollas populares. ¿Qué medidas se tomaron y cómo valoran ustedes esas medidas que se tomaron y cuáles faltan o cuáles faltaron? De hecho, bueno, nosotros formamos con CIEDUR parte de esa lista de organizaciones que muy tempranamente, el 30 de abril, elevamos esa comunicación y realmente hacíamos recomendaciones, porque para nosotros es muy importante marcar cuáles son las carencias, pero también, digo, nuestra trayectoria de trabajo con tanto nacional o siendo miembros de estas plataformas globales, como mencionábamos hoy, nos brindan la oportunidad de tener cosas a sugerir. Y bueno, la verdad que creemos que ha sido muy poca desde el punto de vista de enfocar la vivienda como un derecho humano y un derecho que además es habilitante de otros derechos, ¿no? Porque si nosotros no tenemos asegurada la vivienda, es muy difícil que podamos asegurar nuestra salud. En el contexto de pandemia, ¿no? El mantra de quédate en casa es difícil para personas que no tienen una vivienda adecuada o las personas que no tienen vivienda, como más de las 2.000 personas que están en situación de calle, ¿no? Entonces, de ahí teníamos una escala de trabajadores y trabajadoras informales que perdían su sustento porque muchas personas dependen de salir a la calle para generar esa entrada, salir día a día. Y bueno, como decías, la población migrante, si cortamos hacemos un corte también para entender la interseccionalidad de vulneraciones, que eso también es un tema que para nosotros es muy clave hacerlo desde el punto de vista de género, la violencia de género, todas las situaciones que se han generado justamente en este contexto de encierro. Si bien nosotros no tenemos un encierro estricto, se han generado, ustedes saben, ha aumentado muchísimo, sobre todo en las consultas, ¿no? Porque es muy difícil poder hacer una denuncia de que con tu agresor en tu casa o donde habites. Sin posibilidad de irte a otra. Exacto. Entonces, las respuestas, de hecho, formalmente nunca recibimos una respuesta del Estado a nuestra comunicación, eso hay que decirlo. Sí sabemos, sobre todo, que en algunos puntos, como por ejemplo nosotros proponíamos una moratoria a los desalojos, porque entendemos que justamente perdiendo fuentes de trabajo, perdiendo ingresos, era muy fácil que las personas se atrasaran y que pudieran ser desalojadas. De hecho, eso no lo contemplaron. Y han habido desalojos. Si bien se retrasaron algunos por la feria judicial, que ustedes saben que hubo un tiempo en que no se llevaba adelante, digamos, este tipo de cosas, pero no fue porque hubo una decisión de bloquear el tema de los desalojos. Y ustedes lo han visto también por los medios de prensa, los casos incluso de las pensiones, como ustedes mencionaban, de población migrante súper vulnerada ya y siendo desalojada incluso en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, ahí volvemos a entender que desde el punto de vista del derecho a la vivienda, que comporta ¿qué? Una obligación del Estado, porque eso es lo que a mí me gustaría como hacer el énfasis. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, en la normativa implica que el Estado es el sujeto obligado, es el que tiene la obligación legal de emprender acciones para satisfacer ese derecho, ya sea protegernos de acciones de terceros que lo puedan vulnerar o teniendo acciones activas mediante las políticas públicas, mediante diferentes medidas para satisfacer esos derechos. Entonces, no podemos hablar a veces de exhortaciones cuando en realidad hay una obligación. Y si el Estado solamente exhorta, como pasó en este contexto, a que no hayan desalojos, en realidad está omiso. ¿No han tenido un diálogo fluido con las autoridades? Y no ha sido tan fluido. Habiéndolo solicitado. No, un ida y vuelta fluido no. Nosotros hemos enviado comunicaciones, algunas, ya les decía, algunas han retomado. Por ejemplo, cuando nosotros con parte de nuestras organizaciones, colegas que trabajamos en distintas áreas, hemos trabajado con la Junta, por ejemplo, Nacional de Migraciones, explicando estas situaciones. Bueno, hubo alguna recomendación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a ver si se podía implementar el tema del parate con los desalojos, pero no hubo un fluir. Y entendemos que nuestras recomendaciones eran parte justamente de contribuir con medidas concretas a apuntar a esas poblaciones, porque también el enfoque de derechos obliga a decir, bueno, ¿cómo es la manera para que haya igualdad y no haya discriminación? Identificando las vulneraciones, porque no todos necesitamos lo mismo para estar en un plano de igualdad. Si hay ya diferencias estructurales, nosotros sabemos que partimos de lugares diferentes, entonces para ir hacia la igualdad tenemos que responder diferente para tener, digamos, un nivel mínimo aceptable.
En la propuesta del gobierno hay una propuesta de flexibilizar la forma de construcción. ¿Eso está bien? Nosotros, no lo sabemos todavía cuál va a ser exactamente los métodos de construcción que se van a proponer. Se habla de flexibilizar y entendemos que tienen que pasar, porque eso también era un punto, tienen que pasar por controles y establecer las normas de calidad de esos métodos nuevos de construcción que pueden ser. O sea, nosotros en Uruguay quizás a veces estamos muy acostumbrados a los métodos tradicionales de construcción, ¿no? El ladrillo, el hormigón. En otros países se utilizan otros métodos que son tan válidos. Nosotros sí tenemos estándares de habitabilidad, con temas de ventilación, con temas de aislamiento sobre las inclemencias del tiempo, de estanquedad, que no se nos llueva. Entonces, si esas cuestiones se cumplen y van a tener que pasar por controles que establecen que los mecanismos sean adecuados, no habría un gran problema. Hay que ver los tiempos para que eso realmente se compruebe. Y creo que hay un punto que mencionabas y que está en el plan, es de esto de concentrarse en los sectores que tengan más dificultades. Eso está bien desde el punto de vista de lo que decía yo antes, ¿no? Nosotros tenemos que identificar quiénes son los sectores que presentan determinadas vulneraciones para responder adecuadamente, pero no significa que las soluciones son soluciones pobres para personas pobres. El derecho a la vivienda es un derecho universal. Significa que todos tenemos que aspirar y se tiene que aspirar el Estado a proponer un estándar mínimo adecuado. Y yo insisto con esto porque a veces la gente puede pensar, bueno, que te den la vivienda, ya que te dan la vivienda, bueno, no te quedas en la calle. No, una vivienda adecuada tiene que ver con cómo es la vivienda, desde eso, de lo que hablábamos recién de la habitabilidad, pero también tiene que ver con dónde está ubicada la vivienda. La localización es parte de los componentes del derecho a la vivienda. No cualquier vivienda ubicada en una periferia sin acceso a servicios ya no es vivienda adecuada. Claro. Entonces, esa es parte de exigir el derecho con sus verdaderos componentes. Y por eso nosotros también traemos el tema del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es que todos y todas podamos hacer uso de los bienes urbanos, en este caso, de territorios que están servidos y no que por tu condición socioeconómica te expulsen a lugares donde no tengas acceso a estos bienes y que también te dificultan en tu acceso luego a la educación, a las oportunidades de trabajo. O sea, es todo una mirada integral la que se necesita desde la óptica de los derechos. Natalia, sí. No, por favor. Me gustaría hablar específicamente de muchos de los que nos están mirando que pagan un alquiler todos los meses. Y para muchos la palabra garantía, sobre todo para los más jóvenes, es como el terror. O sea, tenés que conseguir una garantía como que tenés que conseguir uranio, porque es realmente complicado. Y los cambios que hubo, se pasa a un sistema paralelo. O sea, queda el sistema viejo, donde algunos propietarios pueden pedir una garantía. Pero ¿cuáles son los peligros de este sistema nuevo? Sí, lo primero yo creo que hay que aclarar es que hay un sistema de garantías estatales, más allá de que claramente las personas que pueden acceder a garantía tienen que tener ingresos laborales, ¿no? Hay un sistema que es un poquito menos complejo capaz que el de la Contaduría General de la Nación, que tenés que ser o funcionario público o empleado del sector privado de algunas empresas que tengan convenio. Pero en el caso, por ejemplo, del Fondo de Garantía de Alquiler del Ministerio de Vivienda, en realidad teniendo, si me corrigen si me equivoco, pero teniendo 3 meses de ingresos laborales y si tu núcleo familiar no está por debajo de un ingreso líquido de más o menos 16.000 pesos, en realidad podés acceder a una garantía que lo que hace el Estado es cobrarte una comisión de 3%, que se la cobra tanto al propietario como al inquilino, y accedes a la garantía por más que no, si vos no tenés una garantía. Eso lo digo porque capaz que mucha gente no está en conocimiento de eso y ese sistema permite acceder a una garantía en el régimen anterior, en el régimen vigente, ¿no? Porque hay que decir eso. Por un lado, sigue el régimen vigente de alquileres y por otro lado se crea como una especie de régimen paralelo que también tiene sus riesgos, ¿no? Porque quizás los inquilinos que son los que están en una posición de... los inquilinos no, el propietario del inmueble, que es el que está en una posición de mayor fuerza, digamos, en la negociación, quizás le interese acogerse a este régimen porque tiene una oportunidad de desalojo del inquilino en plazos mucho más breves, pronto, ¿no? Claro, mucho más rápido. Entonces, hay que ver, va a crear un régimen paralelo, no sabemos qué dimensión va a tener o qué extensión o cuánta gente se va a acoger a este régimen paralelo, digamos, o este régimen más flexible. Pero en realidad los peligros son esos, son que la parte más fuerte en la negociación de alguna manera genera algún tipo de abuso también en el procedimiento. Abuso no, porque en realidad va a estar dentro de la ley, ¿no? Pero que desaloje de manera
rápida al inquilino, sin respetar esto que decíamos del derecho a la vivienda que tiene, que es un derecho humano, y ese es uno de los riesgos que hay. Claro que, por ejemplo, de parte del gobierno y del presidente de la calle Pou, que fue esta idea del régimen flexible, es una idea de la calle Pou ya desde hace tiempo. Él había presentado un proyecto sobre este tema para los alquileres sin garantía, y en realidad se dice, bueno, lo que estamos haciendo es garantizar la accesibilidad, ¿no? Que la gente pueda alquilar a pesar de no tener garantías, y eso, en un momento la calle Pou dijo, eso tiene como contrapartida que el propietario tiene que tener derecho a un rápido lanzamiento, creo que usó ese término, ¿no? Es como una especie de contrapartida a la flexibilidad que se le da con el tema garantías. Bueno, toda la parte legal va a estar el doctor Juan Cereta con nosotros en el próximo bloque, así que los que estén alquilando o por alquilar, estén atentos. Yo me quiero igual quedar con un par de cosas que tú dijiste. Porque, bueno, está un poco esa idea que en un lugar que es un asentamiento, que no tiene servicios o que está al lado de un río que se inunda, yo que sé, una cantidad de problemas, bueno, se les construye una casa correcta y por lo tanto se resolvió el problema de la vivienda. Y tú lo que estás diciendo a partir del concepto de derecho a la ciudad, creo que fue. Sí, del derecho a la vivienda, los componentes son de la localización. Claro, eso no es así. No, eso no es así. De hecho, en realidad los programas de mejoramiento de barrio que viene aplicando el Estado en los últimos años considera si es un lugar que se puede regularizar, si es inundable, si tiene contaminación, y eso no entra dentro del parámetro que aplica para regularizar, y ahí es cuando se dan las relocalizaciones, o sea, se trasladan las personas a otro lugar. Pero por eso hago el énfasis, porque en realidad a veces, digo, históricamente en nuestro país y en el mundo, en nuestra América Latina lo podemos ver bien claro, se ha llevado a gente de estratos sociales pobres o sin acceso a un montón de cuestiones a lugares alejados, ¿no? Porque, bueno, los terrenos salen. Claro. Bueno, acá hay una cuestión, nosotros tenemos que entender que para tener el derecho a la vivienda también tenemos que entender el derecho al acceso al suelo urbano, al suelo servido. Y por eso hoy existe una estrategia nacional de suelo urbano y se están ampliando eso. Esperemos que en este periodo se siga trabajando sobre eso, porque si no accedes, si el Estado no interviene en decir, bueno, ¿cómo yo regulo el acceso como derecho a la ciudad? Es muy difícil. El mercado ya sabemos que no va a regular para todos por igual. No, el mercado lo que va a hacer es dar, porque es así, porque el mercado, la lógica mercantil, digamos, sin demonizarla, es pura definición. La lógica mercantil apunta a quien tiene capacidad de capital para acceder a las cuestiones. Entonces, una ciudad, también nosotros entendemos justamente desde el punto de vista de los derechos, que insisto, son obligaciones, no es lo que me gusta a mí personalmente, Ivana La Rosa. Yo me estoy basando en lo que el Estado y la mayoría de los países han ratificado. Lo que se entiende es, para acceder a esto, se entiende que accedes a territorios que están servidos. Y por eso hablamos también del derecho a la ciudad, que es un derecho colectivo que digamos, compila un montón de derechos que ya tienen fuerza legal. Pero hay un número ahí que asustó, que de 1.300.000 personas, solo 35.000... Sí, no sé ese cálculo cómo lo hace, porque bueno, él habla, claro, de quienes tienen capacidad de un acceso de un crédito inmobiliario, un crédito bancario, exacto. Pero también, perdón, Nati, lo que está, creo, importante decir es que el acceso como derecho a la vivienda no implica que tengas que ser propietario. No implica que tengas que tener acceso a un crédito bancario. El derecho a la vivienda se define por la seguridad también de la tenencia, que es otro de los componentes. ¿Eso qué significa? Que yo, por el método que acceda, que puede ser alquiler, que puede ser de otro tipo, lo que tengo que tener es un mecanismo legal que me asegure protección. Protección sobre un desalojo arbitrario, protección sobre intromisiones o por la pérdida de este derecho. Pero por eso existen en el mundo también, y acá se está queriendo implementar y esperemos que se pueda, los alquileres sociales, alquileres públicos. Cuando hablamos de este nuevo régimen, ¿por qué nosotros nos oponemos y vemos este peligro? Porque no hay garantías para la persona que arrienda. Rápidamente te pueden sacar de tu vivienda, que no tiene que ser tu propiedad, sino que tienes que tener un régimen que sea garantista para todas las partes. Y quienes están en esa vivienda tengan seguridad de la tenencia por el periodo que esté establecido. Una última pregunta, porque nosotros siempre lo miramos en función Montevideo. ¿Eso es igual para todo el país? ¿Esa situación de los territorios, de dónde están las viviendas? Bueno, es lo que estamos nosotros visualizando. Nosotros somos un país muy centralista y obviamente el meollo de estos problemas, también por la cantidad de población que tenemos concentrada en Montevideo, es muchísimo más claro. Pero en otros departamentos se da también, ¿no?, el aumento de los... o se ha dado en los últimos años el aumento y el trabajo para erradicar estas situaciones, para trabajar con las personas que están en asentamientos irregulares, para ver
donde se pueden y se ha ido mejorando. Hay un trabajo también a nivel país con las distintas intendencias. Los gobiernos locales tienen un rol muy importante. Nosotros quizás desde aquí vemos más a Montevideo, pero los gobiernos locales tienen tanto una responsabilidad como un rol que lo han venido jugando. Entonces, eso es importante remarcar, que esta obligación no pensemos solo que tiene que ver con el gobierno nacional. Con todos los gobiernos locales también tienen la misma. Entonces, y tienen la misma oportunidad, y de hecho, por eso insisto, con el nuevo plan quinquenal, que tiene que tomar forma en este breve tiempo que nos queda, los gobiernos locales van a ser también un brazo ejecutor de la política de vivienda. Entonces es importante que se tenga eso en mente. Muy bien, Ivana, muchísimas gracias por a habernos ustedes. acompañado. Un placer. ¿Te quedó para decir algo ahora o lo decís después? No, solamente comentar una cifra respecto a la capacidad de compra, ¿no? Hay otra cifra que indica, no sé cuál es su grado de fiabilidad, pero que el 20% de las personas que tienen, del 20% de las personas solamente pueden acceder a créditos del banco hipotecario en función de sus ingresos. Esa es otra cifra también que da cuenta de la baja capacidad de acceso a la compra de vivienda, ¿no? Bien, Ivana Larosa, arquitecta, te agradecemos muchísimo, ha Muchas sido gracias a ustedes. muy esclarecedor. Bueno, y contigo seguimos en un ratito, ¿les parece bien? ¿Seguimos en un momento? Sí, claro que sí. Seguimos con más temas. Minutos faltan para las 10 de la noche, seguimos en la letra chica. Bueno, muchos hemos vivido esta situación, ¿no? De que tenemos que alquilar, que de repente no tenemos garantía, le tenemos que pedir la garantía a una tía, a un primo, a alguien, te miran con recelo, pagará, después no me clavaré. Bueno, las situaciones que se viven en una ciudad, los cambios, se pone de moda un barrio y tenés un alquiler y viene y te lo quieren subir mucho y de repente uno no puede y tiene que cambiarse de lugar de vivienda. Es decir, alquilar es un problema. Y bueno, para seguir hablando de eso, seguimos con Natalia igual y se incorpora a la mesa Juan Cereta, abogado, docente del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República y es presidente de la Mesa Ejecutiva de la... Pero bueno, en un momento determinado ustedes empezaron, o tú empezaste a hablar del tema de los cambios que se dieron a partir de la Ley de Urgente Consideración y acá me anotaban una pregunta y que creo que de alguna manera vos en el intercambio que hacíamos antes, afuera del aire lo ibas contestando. Es decir, ¿es mayor libertad para alquilar o para desalojar? ¿Hay un beneficiario o ningún beneficiario de la aplicación de esta ley? Bueno, es buena la pregunta porque en realidad... Es lo que tengo. Es lo que tiene el profe. Es lo que tiene el profe. En realidad, personalmente pienso que esta ley, esta regulación, este instituto que se crea, es malo para todos. Es malo para los que se metan en este sistema. Es malo para los arrendatarios y es malo para los arrendadores. ¿Por qué es malo para los arrendatarios? Ya lo han dicho, es malo porque la desprotección es mucho mayor, la estabilidad, que es un concepto clave en la vivienda. O sea, el vínculo tiene que ser estable para que se respete el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, como decía Ivana, implica un vínculo estable con esa cosa que es nada menos que la casa donde vivo y donde se realizan los derechos más fundamentales. Los derechos más fundamentales de un ser humano se realizan dentro de la casa, dentro del hogar. Entonces, ¿por qué? Para cuando decís desprotegidos, porque a mí eso es lo que me queda en la cabeza. Cuando decís desprotegidos, ¿qué tan desprotegidos quedan? Los arrendatarios. Los arrendatarios, vos fíjate que un arrendatario que paga siempre en fecha, lo que se denomina en términos legales un buen pagador. Sí. Un arrendatario buen pagador, ante una circunstancia de emergencia como la que estamos viviendo ahora con la pandemia, si es buen pagador, si siempre fue buen pagador, y le inician el desalojo en el régimen viejo, puede llegar a permanecer en su casa, siendo buen pagador, desde el día que se venció el contrato. Ya no importa acá por cuánto era el contrato, que además los plazos cambian, pero no importa el plazo del contrato. Desde el día que se le venció el contrato, en el régimen viejo puede estar hasta 852 días en esa casa. Bien, usando el plazo máximo, usando todos los beneficios que le da la ley. 1 año de prórroga, 1 año de desalojo, 120 días de prórroga en el lanzamiento. Usa todos los mecanismos que tiene, puede llegar a estar 850, 852 días desde el día que se le venció el contrato. Ese con el régimen viejo. Con el régimen de la LUC, usando todos los beneficios, como máximo puede estar 52 días. Quiere decir que esa persona, siendo buen pagador, en 52 días tiene que conseguir dónde irse.
¿Y si es mal Entonces, pagador? si es mal pagador, si es mal pagador, que en la actualidad acumularía 20 días de plazo de desalojo del mal pagador, más los 120 días, que es el máximo de prórroga que se puede dar si hay niños pequeños, enfermos, ancianos. O sea, estamos poniendo el caso extremo, ¿no? O sea, tendríamos 140 días de prórroga hoy, con el régimen viejo. Con el régimen nuevo tendría 6 días de desalojo. 6 días. Sí, que se sumarían a los 15, o sea, estaríamos hablando de 20 días como máximo para abandonar la casa. Y eso es algo que quiere decir que vienen el alguacil y te ponen los muebles en la calle. Hay que salir. Chao, Entonces yo decía que es malo para los arrendatarios, ni que hablar que es malo, porque a las pruebas me remito de lo que acabamos de decir. ¿Por qué es malo para los arrendadores? Es malo porque la garantía es uno de los elementos más preciados por cualquier arrendador. Si nosotros ahora le preguntáramos a todas las personas que tienen arrendadas fincas, ¿qué es lo que usted valora cuando viene alguien a alquilarle el apartamento, la casa, lo que sea? Y la garantía. Porque la garantía es lo que me da la seguridad de percibir la renta. Claro. ¿Qué es lo que quiere el que arrienda? La seguridad en la renta. Así como el inquilino quiere seguridad en el goce de la vivienda, el arrendador quiere seguridad en la renta. ¿Qué es lo que da seguridad en la renta? Y la garantía, porque o le cobro al obligado principal, que es el que me alquila, o le cobro la garantía. Entonces, cuando uno lee dentro de los motivos de la ley, que una de la exposición de motivos es, hay un grupo de ciudadanos que tiene capacidad económica para alquilar, pero no tiene garantía. Y eso le significa un obstáculo. Es cierto, el diagnóstico es correcto. Lo que es errada es la solución. Si el problema es que la gente no puede acceder a las garantías, lo que hay que buscar es la manera de que acceda a las garantías. No a la vivienda. Claro, porque si no, lo que vamos a hacer es sacarle, retasearle derechos, bajo el argumento, bajo la falsa promesa de que con eso va a ser más fácil alquilar. Va a ser más fácil alquilar, pero en un sistema que no lo protege, que en cualquier momento lo deja en la calle y promueve arrendadores inescrupulosos. Porque el arrendador que no está preocupado porque va a cobrar, yo la verdad le desconfío. El arrendador que no le importa si va a cobrar o no. Y tiene toda la pinta de tener algún otro interés. Por ejemplo, meter en el mercado fincas que hoy no estarían aptas para alquilar. Porque las casas para alquilar tienen que cumplir con determinadas condiciones. Hoy, ¿no? En el régimen viejo, no sé si tiene que estar pintada. Exactamente. No sé, si yo lo quiero alquilar, por ejemplo, por el régimen de la contaduría, lo quiero alquilar por el régimen de ANDA, que son, digamos, las dos garantías más populares, no puedo alquilar cualquier cosa. No puedo alquilar una cosa que se está cayendo a pedazos, que no tiene agua, que los caños están rotos. Ahora, por este régimen no hay ningún control. Ahora, y no hay una desventaja, por ejemplo, no está bueno tampoco demonizar a los propietarios, estamos hablando de que muchos de los que exigen garantías también es una garantía para ellos, hay una garantía. Pero, por ejemplo, soy uno de los malos, digamos, de los que no me interesa la persona, seguramente sean cosas baratas, no creo que nadie con una propiedad muy cara se arriesgue a no poner una garantía, seguramente sean en zonas donde accede gente con menos ingresos, y a mí se me ocurre decirle al tipo que no le arreglo nada. Ante una queja, por ejemplo, de mi inquilino, me dice, che, ¿sabes que tengo una humedad? Y digo, bueno, maestro. Era barato. Como que, claro, era barato. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Como que tenés un poder que yo no sé si hoy lo tienen. Bueno, ese es otro elemento clave en la filosofía que inspira este régimen de la LUC. Este régimen de la LUC se inspira en la filosofía que se denomina autonomía de la voluntad. Es decir, lo que se va a pactar es lo que las partes quieren. Y por eso suena como de libertad. Las partes quieren acordar esto, lo acuerdan y vale. Eso es lo que dice la LUC. Ahora, cuando vos estableces ese régimen, primero, tenés que tener en consideración si están en un plano de verdadera igualdad las partes. Porque si hay una parte que está muy por encima del otro, y esa le van a poner lo que quiere el que tiene más poder. Y en segundo lugar, lo que hay que mirar fundamentalmente es qué derecho está detrás. Porque este régimen de la LUC tal vez sea absolutamente trasladable al arrendamiento de otros bienes, pero no de la vivienda. Si este régimen de autonomía de la voluntad, de tutela del derecho a la propiedad, lo aplicáramos al alquiler de vehículos, al alquiler de locales comerciales, yo no tendría ningún inconveniente. Me parecería bien. Ahora, no puedo ignorar que de lo que estamos hablando acá es de vivienda. Es donde la gente vive. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y lo mismo que hay que tener en cuenta normalmente cuando se analiza estos regímenes es la coyuntura. Porque si nosotros estuviéramos hablando de un país con una coyuntura donde el ingreso es muy bueno, donde la vivienda está satisfecha de base, y de lo que estamos hablando es que alguien quiere alquilarse algo más lindo, algo con más comodidad. La casa con piscina. Y le pongo este régimen, y bueno, sí, está bien. Arréglense entre ustedes. Sí, arréglense entre ustedes, acomódenlo. Ahora, no es la realidad del Uruguay. La coyuntura del Uruguay es con un problema serio de vivienda. Entonces, parece peligroso, y yo repito, parece peligroso ni que hablar para los arrendatarios, pero parece peligroso también
para los arrendadores que son bien intencionados, para la gente que vive de esa renta que tiene de la finca que alquila. Juan, ¿cuál es la realidad que ustedes enfrentan en el consultorio de la universidad en relación a los desalojos y de las pensiones, particularmente por este grupo de migrantes que, bueno, se ha sabido que varios han sido engañados con el tema de alquileres y demás? Bueno, en el caso de los migrantes, que es una población que nosotros atendemos todos los martes, el problema que tienen, porque esto se transforma en un círculo vicioso. ¿Por qué los migrantes tienen problemas de vivienda? Todos tienen problemas estamos hablando de los migrantes pobres, ¿no? Porque acá hay que distinguir el que viene a desempeñar un cargo jerárquico de gerente de una multinacional, ese migrante en realidad no tiene ninguno de los problemas que nosotros atendemos. Los que nosotros atendemos, que es gente que llega al Uruguay con lo poquito que tiene, en realidad, la primera dificultad que tiene es que tiene que tramitar la residencia. Mientras tramita la residencia, mientras le dan la primera audiencia, y eso se considera residencia en trámite, por la ley de migraciones, que tiene un artículo que fue redactado para evitar la trata de personas, pero que se ha vuelto en contra de los migrantes, no puede acceder a un trabajo formal. Porque mientras no tiene la residencia en trámite, no puede ser contratado formalmente en ningún trabajo. Entonces, su inserción en el mundo laboral es por lo irregular. Total. Lo irregular implica menor salario, peores condiciones de trabajo y lo otro que implica no consigo garantía. Porque aún para las garantías que hoy se mencionaban del Ministerio de Vivienda, aún para las garantías más elementales, ya dejo por fuera la contaduría, ANDA, etcétera, etcétera, la fianza, que es la garantía también tradicional del Uruguay, el pariente que me salió de garantía, bueno, eso no lo tengo. Si es difícil para los uruguayos conseguir el pariente, imagínense para un extranjero. Ni siquiera las garantías más sencillas, que son las del Ministerio de Vivienda, las puede acceder porque no tiene ni siquiera un recibo de trabajo. Entonces, como vos no tenés posibilidad de acceder al mercado de alquileres, terminás en una pensión. En una pensión, normalmente los precios te llevan al mercado irregular de pensiones, donde no se respeta. ¿Por qué una pensión tradicional y legal, digamos, porque es bastante más cara? Es bastante más cara, normalmente te exige un depósito por anticipado. Claro. Y bueno, la gente que llega obviamente que está buscando algo que pueda pagar con el ingreso que logra nuestro país, ¿no? Y las pensiones irregulares, que es un mercado que ha crecido mucho, en general son fincas que yo lo que temo es que ingresen al mercado inmobiliario a través de la LUC. Es decir, que los alquileres sin garantía ya los tengamos. Los alquileres sin garantía para personas pobres son las pensiones irregulares. Claro. Y una cosa que me importaba decir, porque hoy hablamos... Se está formalizando, entonces, se está formalizando, pero se está permitiendo, claro, se está legalizando el abuso que se produce en esas fincas. Una cosa que me parece importante destacar es que se dice que con esto se crea el arrendamiento sin garantía. En realidad, el arrendamiento sin garantía ya existe. Arreglo entre partes. Porque el régimen viejo no obliga a tener garantía. El régimen que tenemos hoy vigente nos dice, y tendrá que conseguir una... No, esa es una condición que pone el arrendador, que le dice, mirá, yo estoy pidiendo, pongo para alquilar, y pongo el aviso para alquilar el apartamento y exijo garantía de ANDA o de la contaduría. Pero si hay alguien que quiere alquilar y no pone garantía, lo puede alquilar. O sea que esa no es una novedad que introduce la ley. Yo me quedé pensando rápidamente porque hoy hablaban de un derecho humano, y si en definitiva esta ley de alguna manera atenta contra ese derecho, ¿no puede haber una forma de declarar, no sé, anticonstitucional o inconstitucional, no sé cómo se dice? Bueno, yo creo que no, porque en realidad la obligación estatal es de garantizar el acceso a la vivienda y el arrendamiento es solo un mecanismo, ¿no? Puede haber muchos otros. El Estado perfectamente, además de esta ley, podría haber promovido las cooperativas de vivienda, puede haber promovido la adquisición como propietarios a través del banco hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. La obligación estatal es de garantizar el acceso a la vivienda. No importa el mecanismo. Incluso históricamente Uruguay ha tenido periodos donde ha priorizado la propiedad, el propio nacimiento del banco hipotecario, cuando el banco hipotecario que se inició siendo privado y se transformó en estatal, fue un gran movimiento hacia lograr que los uruguayos fueran propietarios de su casa, pero hubo otros periodos históricos donde esto no se dio, y tal vez el más paradigmático fue las viviendas construidas por Roseli Ríos, un filántropo que se encargó de dar viviendas para alquilar a los obreros de las fábricas. Sí. Bueno, esa era una manera de satisfacer también el derecho a la vivienda. Por eso, no solamente el arrendamiento. En 1908, un dato interesante, el 71% de las personas que vivían en Montevideo alquilaba. O sea que hay momentos históricos donde arrendar fue sí la satisfacción del derecho a la vivienda. Fue el mejor camino. Después hubo otros momentos donde hubieron otros. Natalia, sí, usted. Perdón, hágale usted. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo se regulan los alquileres en el mundo? Tenemos
¿Cómo estamos frente a los demás, o América Latina, o si hay un caso llamativo a nivel mundial? Sí, hay una discusión que genera siempre como mucha polémica, que es el tema no de la regulación de alquileres en general, sino la regulación del precio de los alquileres. Que el periodo de gobierno pasado, en 2016, un diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, presentó un proyecto para regular el precio de los alquileres, que es también algo que se discute mucho, más allá del acceso al alquiler, es bueno, el precio que te cobran por los alquileres y cuán alto está en función de los ingresos. Y hubo ese proyecto que lo que proponía es establecer un tope del 4% del valor catastral del inmueble. El precio del alquiler no puede sobrepasar el 4% del valor catastral. Y cuando se presentó hubo como una discusión muy incipiente y quedó medio que en la nada, pero yo quería comentar que bueno, mucha gente seguramente sepa, pero en el mundo están regulados los precios de los alquileres en algunas de las ciudades capaz que más importantes del mundo, como Nueva York, como Berlín, como París. Hay regulaciones a los precios de los alquileres. Nueva York regula desde 1947, que lo que hace es poner topes a las subidas de los alquileres, que en un principio era de 7,5, luego fue bajando y actualmente creo que es de 1,5, no puede subir más de 1,5 por año. Para que tengamos una idea, en Uruguay, entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, en ese año, aumentó un 7,5% los alquileres de los contratos nuevos, los precios de los alquileres, y 5% aproximadamente los de los contratos vigentes, por lo tanto muy por encima, por ejemplo, del tope que pone Nueva York. Y Berlín congeló ahora en 2020 los precios de los alquileres por 5 años y además establece un tope también, congeló. Sí. Increíble, 5 años aparte, ni siquiera 2, 1. No, a partir de 2020 no pueden subir más los alquileres durante 5 años y además puso un tope a los precios de los alquileres en función de, bueno, de la ubicación de la vivienda, del tamaño de la vivienda, etcétera. Y París, por ejemplo, utiliza otro mecanismo que es establecer como un índice de referencia, también en función de la vivienda, el tipo de vivienda, el año de construcción, etcétera. Y vos no te podés pasar, al fijar el precio, no te podés pasar más de un 20% del índice de referencia de precios, ¿no? Y después hay toda una discusión, porque obviamente cuando se propone este tipo de medidas, salta el sector inmobiliario a decir que es un disparate, que va a ser perjudicial, y eso es entendible porque es su interés, claro. Pero después también saltan muchos economistas a decir que en realidad es una medida contraproducente porque reduce la oferta de inmuebles o porque hace muy rígido el mercado. Y ahí en realidad hay evidencia empírica de todo tipo, ¿no? Por un lado hay evidencia que abona esto de que sí reduce la oferta, pero después hay otros artículos de economistas también que apuntan a que en realidad depende mucho del tipo de regulación, que hay algunas regulaciones que son perjudiciales a los precios, ¿no? Y hay otras regulaciones que son beneficiosas, son más beneficiosas obviamente para la gente, pero también para el sector que no regular, por ejemplo, ¿no? Entonces hay de todo ahí y lo que sí todo el mundo dice es que en realidad no es una medida mágica, que tiene que estar acompañada de otras medidas como la construcción de vivienda pública, el fomento del cooperativismo, etcétera. Pero bueno, cuando surgió en Uruguay se apagó rápidamente, ¿no? Y con críticas muy contundentes de que en realidad eso no funcionaba. Y es una discusión, en el mundo es una discusión, por lo menos es una discusión, no está saldada, pero se discute. Doctor Juan Sereta, muchas gracias por habernos acompañado. Fue muy clara como siempre. Clara y preocupante. Y bueno, clara y preocupante. Y bueno, Natalia, tú seguís. Nosotros seguimos en unos minutos nada más, porque tú lo mencionaste recién, vamos a hablar con la gente, a ver qué opina de este tema la gente de FUCMA, en unos minutos nada más. Minuto pasada las 10 de la noche, seguimos en La Letra Chica y ahora vamos a escuchar al secretario general de FUCBAN, a Gustavo González, hablando de esta situación de los alquileres y de la preocupación de que los alquileres, a partir de la definición de la LUC, han quedado librados al mercado. Se aprueba con la LUC que en 15 días el inquilino puede ser desalojado.
lo que es una barbaridad. Pero lo que es peor, y esto hay que tenerlo en cuenta, es que además finalizado el contrato de alquiler, tú vas a tener solo 45 días para ponerte de acuerdo, sí o sí, con el precio que coloque el propietario. Entonces, en este marco, cuando nosotros decimos que son desalojos express, efectivamente así lo será. Es decir, se va a blindar al propietario y se va a dejar desnudo frente al problema del alquiler al inquilino. Para González también el problema del déficit habitacional pasa por tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo la existencia de un Fondo Nacional de Vivienda. Nosotros estamos planteando que no se puede seguir con la vivienda dependiendo de partidas presupuestarias escuálidas, como va a ser la próxima, porque ya han adelantado que en el presupuesto va a ser el mismo del periodo anterior. Por lo tanto, va a tener recortes el presupuesto en vivienda, más allá de declaraciones que se han hecho que va a ser prioritaria la vivienda o la educación. Por lo tanto, el país necesita la generación de un Fondo Nacional de Vivienda en forma urgente. El amigo Juan Celeta, antes de irse, nos leyó una frase de Enrique Tarío, que más o menos... Del Diario El Día, una editorial creo que incluso fue, que decía algo así, que entre desproteger a un propietario que tiene uno o más inmuebles o alguien que vive que por lo menos tiene una vivienda. Por lo menos tiene una vivienda, o desproteger a alguien que el único sustento que tiene es su sueldo, la opción es clara. Lo dijo Tarío hace muchísimos años y sigue siendo vigente. Natalia, vamos a cerrar hablando de dos temas. Uno de ellos son los asentamientos. Sí, porque hubo toda una discusión también en campaña electoral, recuerdo, primero sobre el hecho de si habían subido, si habían incrementado el número de asentamientos. En realidad lo que hay que decir sobre eso es que no tenemos cifras oficiales como para poder comparar. Solamente recién disponemos de cifras oficiales al respecto desde 2006. Tenemos 2006, 2012, 2018 que fueron los relevamientos. Y ahí los registros indican que el número de asentamientos disminuyó, aunque sigue siendo muchísimo, pero no podemos comparar con antes de los gobiernos del Frente Amplio, porque lo que tenemos son cifras extraoficiales, por ejemplo, organizaciones como Techo, y son cifras que no son comparables con las cifras que tenemos más recientes. Entonces eso no podemos sacar ninguna conclusión, pero sí es claro que el gobierno de la calle Pou ha marcado que la regularización de los asentamientos va a ser como uno de sus ejes de la política de vivienda. Igualmente yo quería comentar que en estos meses ha habido un congelamiento de los procesos de relocalización de asentamientos. Hubo un oficio que libró el Ministerio de Vivienda el 8 de junio en el que solicita a la Agencia Nacional de Vivienda que suspenda hasta nuevo aviso las firmas de escrituras y las firmas de boletos de reserva en el marco del programa de mejoramiento de barrios y del programa de relocalizaciones. Eso implicó que muchas familias que ya tenían el boleto de reserva, estaban en asentamiento, se vencieron y que sin poder relocalizar, sin poder mudarse, y después también gente como por ejemplo las familias del asentamiento de la Fortaleza del Cerro que estaban esperando que se iniciaran las obras para relocalizar. Ellos están en un lugar que no tienen acceso a agua potable, muy complejo, en un lugar muy frío. Y bueno, tampoco tuvieron hasta ahora respuesta. Yo hoy hablé con ellos a ver si habían tenido algún tipo de respuesta del ministerio. Ellos están hace meses reclamando a ver por una solución. Y bueno, me dijeron que aparentemente la semana que viene va a ir la ministra a visitar y a ver las necesidades que tienen, pero en realidad el hecho es que todas estas familias tenían ya un compromiso del Estado de que iban a ser relocalizadas, y a raíz de ese oficio que se ampara en el decreto 90/020 que recortó los gastos en un 15%, en el marco de ese decreto se dice que se suspende hasta nuevo aviso. Aparentemente lo que se le transmite a alguna de las familias es que están simplemente reorganizando para ver cómo se producen las relocalizaciones y que se van a concretar finalmente. Pero eso quedó todo en un impasse durante muchos meses, y en particular en la Fortaleza del Cerro, que con el frío que está haciendo ahora, y hace mucho frío en ese lugar, y las familias no tienen acceso al agua potable y está en una situación bastante complicada. Entonces hay que ver también ahora con la ley presupuestal que va a entrar la semana que viene al Parlamento,
a ver cuánto dinero efectivamente se termina destinando a los procesos de relocalización. Pero bueno, esa es una interrogante que tenemos más allá de la voluntad expresa del gobierno de abordar este tema. No, pero está claro, por lo menos lo veíamos en el TED de arranque, que vivienda va a ser uno de los sectores, entre comillas, beneficiados dentro de los planes de recorte. Claro, lo marcó como una prioridad el gobierno, igual que educación y seguridad interna. Y con respecto, ahora que tenemos tiempo, los efectos de la ley de promoción de viviendas de interés social. ¿Qué es eso? Bueno, es la ley que promovió el gobierno del Frente Amplio de Mujica en 2011 y tuvo, digamos, algunos años de implementación como para evaluar sus efectos. En realidad lo que hace es promover, como dice su nombre, la construcción de viviendas, también como una manera de generar otra alternativa para los sectores quizás de menores ingresos que puedan acceder a esas viviendas a través de un subsidio, ¿no?, que se le da a la industria. Y lo que en realidad analiza, por ejemplo, el economista Felipe Berruti, que ha analizado este tema del Instituto de Economía de UDELAR, es que en realidad, si bien estimuló la construcción de viviendas, no cumplió con uno de sus objetivos, que era bajar el precio de las viviendas y por lo tanto volverlas más accesibles. En realidad hubo un subsidio muy grande del Estado de más o menos 220 millones de dólares que se destinó, por lo menos en el periodo 2012-2017, a la construcción de esas viviendas en ese régimen de promoción, pero los precios no bajaron en comparación con el resto de los precios del mercado. Después se intentó corregir eso, se pusieron topes a los precios y el gobierno actual lo que ha dicho, por ejemplo, la calle Pou, es que está de acuerdo con el régimen de promoción y que no está de acuerdo con los topes a los precios, que considera que es un buen sistema y que va a seguir su curso, pero eliminando los topes que se habían puesto a los precios. Pero si yo le doy el beneficio a la empresa para que la haga más baratas y no las hace más baratas, algo mal hay. Claro, eso es lo que dice Felipe Berruti en este análisis, que él es mucho más extenso de lo que yo lo dije acá, pero él analiza con datos y cifras qué fue lo que pasó con los precios. Y bueno, y él lo que dice es que en realidad cabe preguntarse si es la política más eficiente esto de subsidiar al sector privado, cuando en realidad no estás cumpliendo con uno de los objetivos de tu política, que es favorecer la accesibilidad, y si esa plata que vos destinaste a ese subsidio no podrías haberla destinado a otras políticas públicas de fomento a la vivienda, como la promoción del cooperativismo o otras políticas públicas. Muy bien. Natalia, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, nos vemos la semana que viene. Mañana no te vamos a tener, profe, te vamos a extrañar nuevamente. Para ustedes, pero yo voy a estar el lunes nuevamente cuando estemos hablando de las cosas serias. De la fecha patria. Sí, nos vamos a meter con la declaración de independencia. Eso va a ser el lunes. Antes, mañana tenemos la letra chica, modo viernes, con dos invitados de la casa. Nos van a acompañar. Carlos Dopico y Noelia Campo. Que van a estar conduciendo el Montevideo Rock el lunes y martes por la pantalla de televisión. Lunes y martes, Montevideo Rock, espectacular. Así que los esperamos mañana en la letra chica, modo viernes. Nos reímos nada más que porque hoy tuvimos dificultades para decir algo. No fue fácil. Algunos de los nombres. No fue fácil. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.